Yo soy muy saladicense. Diputado nacional, Juan Manuel, muy buenas noches y te lo repito, es un honor tenerte en el piso acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tener un diputado nacional no es poca cosa, me decían a mí. Yo soy un tipo grande, ya pisando los 59, más de 30 y pico de años. Allá en el 85 arranqué en la 90, después tuve la suerte de más de 35 años, 37, 38, 40 va a ser, 85 sí. Arranqué por un mayo, junio, acá en esta radio haciendo unos programas, porque me interesaba el periodismo, todavía era jovencito. Y tenerte a vos para mí es un honor, un diputado saladicense y diputado nacional, tenerte acá en el piso y para hablar de todo, ¿no? Qué mejor tener un diputado nacional, 8 años de diputado, es así, ¿no? Sí, terminando el segundo mandato, así que parece mentira, pero pasó rápido el primer mandato y ahora este es el último año. En diciembre dejo de ser seguramente diputado nacional, pero una gran experiencia y un honor poder representar a parte de la población que está representada de distintas maneras en esa Cámara. Bien, yo hace rato que no hablo con un diputado nacional y a mí me interesa el chusmerío en el buen sentido, en el buen sentido. Recién, no sé si alcanzaste a escuchar al periodista amigo que te dejó como una preguntita, ¿no? Con el tema de Milei, que tiene que negociar. O sea, vos no podés llegar al gobierno. Todos sabíamos que Milei iba a ganar, pero iba a tener ciertos cachetazos en las cámaras. Vos no podés gobernar si no tenés mayoría y si no tenés alianzas, ¿no? Sí y no. Digamos, Milei es el gobierno de la historia argentina que menos diputados y menos senadores tiene. Eso es un dato muy concreto, muy raro. El gobierno de Macri era hasta ese momento el gobierno con menos diputados y menos senadores de la historia, pero el de Milei tiene menos de la mitad de lo que tenía Macri, para que entienda la audiencia. Hablemos en números, Juan. En números. Cuando Macri asume tenía 87 diputados de 257 y 15, 16 senadores de 72, que es el total. Y Milei hoy es presidente y propios de la Libertad Avanza son 40 diputados de 257 y 6, 7 senadores, pues está peleado con uno que está ahí más o menos, que es Paul Troni, y de 72. O sea, tiene un 10% del Senado y tiene, un poquito más de la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo diría que hasta ahora no le ha ido mal en el Congreso. O sea, le costó los primeros meses sacar la ley base, ya la gente no se debe acordar, pero una ley enorme, que tocaba un montón de temas distintos, sacó un decreto de necesidad de urgencia, también con muchas modificaciones a distintas leyes. El decreto sigue vigente porque el Congreso te lo puede rechazar, pero eso no ocurrió. Y la ley base es mucho más chiquita, pero salió. Y después fueron saliendo algunas otras leyes. A mí me tocó, en todo caso, negociar en el sentido de, mirá, esto está bien, esto está mal, esto nos gusta, esto no nos parece, esto lo haríamos de esta otra manera, esto bajo ningún punto de vista, esto sí está buenísimo. Era mirar cada pedazo de eso con una agenda muy ambiciosa y dar los votos, por lo menos en nuestro caso, en el bloque nuestro, que es un bloque el de la coalición cívica, un bloque pequeño, pero a esta altura no tan pequeño, porque hay, también para que entienda la gente en números, hay más de 20 bloques en la Cámara de Diputados, que no es algo normal. Es histórico. Es histórico, sí, porque hay en este momento como 25, hay mucho unibloque de un diputado. Qué sé yo, cuando empezó la democracia había 2 grandes bloques, el peronismo, el radicalismo, y un bloque mediano de las provincias que por ahí tenían algún otro partido. Pero nada, la política argentina está muy, ¿cómo se podría decir? Dispersa, sí, desarticulada,
como sin orden y bueno, fragmentada, ¿no? En distintos partidos y creo que este es el momento más raro. Por eso Milei también consigue mayorías, ¿eh? Yo quiero exprimir a Juan Manuel López, diputado nacional, porque la gente no tiene ni idea, no tenemos también, o sea, yo he cubrido mucho en provincia de Buenos Aires, en las cámaras que estábamos hablando recién, pero me gusta exprimirte un poquito, claro. Porque, en el buen sentido, ¿estás de acuerdo vos que haya un solo diputado con un bloque? Es una locura, desde el punto de vista mío. Vamos a ponerle, el bloque de ustedes, ¿cuántos diputados tienen? 6 somos. Son 6. ¿De entrada fueron 6 o se fueron algunos? No se fue nadie. Algunos terminaron, digamos, tuvimos momentos donde éramos más porque las elecciones nos iba mejor y bueno, ahora momentos donde somos menos. Pero no se fueron. Pero está bien, vamos a ponerlo. No, en otros momentos se han ido algunos, pero hace años que no se va nadie. Bien, vamos a ponerlo en este momento, son 6, pero 2 se deciden hacer un unibloque. Está mal, porque fueron electos por... bien. Fueron electos, vamos a los partidos mayoritarios, ¿cómo se llama? Como se están peleando la Libertad Avanza, vos fuiste electo por Libertad Avanza, no te podés ir a qué sé yo. Ahí hay unos líos tremendos. Sí, ¿entendés? Se pelean se tiran agua en la... No, eso, ¿estuviste ese día? ¿Estuviste ese día? Sí, claro. Estabas lejos, ¿no? Estaba lejos, pero bueno, lo llegué a ver para que la gente entienda, qué sé yo, el tamaño del recinto es un lugar donde hay 257 bancas, pero todas bastante apretadas son las bancas. Vamos a hacer un dibujo que la gente sabe, como si fuera la parte de arriba, de la municipalidad de Saladillo, sí, cerca del Consejo Deliberante. La parte de arriba. Sí, un poco más grande, si querés, pero no mucho más. Sí es un lugar muy alto, entonces hay balcones, claro, sí. Les decimos, son como si fuesen las galerías de un teatro. Es un pequeño teatro. Donde tenés la platea, la verdad que me gusta la definición exacta, porque últimamente sacando diputados en serio, eso de tirarse agua, para mí la falta de respeto al otro que le pega un cachetazo, es un teatro. Sí, la verdad que es un teatro. Sí. Yo lo decía por la arquitectura. Sí, la arquitectura, sí. Tiene un doble sentido. Y estamos lejos pero cerca, digamos. ¿Vos cómo te sentís cuando ves esto como diputado? Y a veces joven, te da vergüenza. Un diputado joven, ¿no? Te da vergüenza, después te terminás acostumbrando por momentos. Digo, uno no entra en el juego, por lo menos en mi caso yo no entro en el juego, me quedo serio, miro y cada tanto en los discursos trato de decirles, porque es el momento que ahí te escucha el resto de los partidos. Dos cosas. Una, tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestras espaldas. O sea, legislar no es solamente dictar leyes, a veces es garantizar que en un país haya controles, pero también haya sostén para un gobierno. El Congreso, en última instancia, es el que puede obstruir que un gobierno funcione o incluso puede destituir a un gobierno, porque así lo prevé la Constitución. Existe el juicio político, por ejemplo. Entonces, cuando de afuera se ve un Congreso muy escandaloso o muy precario o muy cachivache, por usar una palabra bien coloquial, hay gente que dice, che, este país no es serio. Entonces, yo trato de decir eso, miren, tenemos un peso muy grande sobre nuestras espaldas, y además otra cosa, damos una muy mala imagen a la sociedad. Y a la afuera. La sociedad cree que todo el mundo es así cuando ve a alguien que se comporta mal. Y eso, en definitiva, desde mi punto de vista, no está bueno porque la gente o deja de creer y se aleja y no va a votar, o toma posiciones por ahí algunas veces más duras, como ocurrió hace más de 20 años con el que se vayan todos. Y el que se vayan todos, qué sé yo, es peligroso. Entonces, la imagen que uno tiene que dar no solo es ser bueno, sino parecerlo, porque importa mucho y importa bien. Juan Manuel, y la imagen que damos al mundo. Exactamente. Yo preferiría tener una mala imagen para acá y no dar esa imagen. La verdad que yo, como periodista, miro mucho los noticieros y analizo mucho. Cuando yo entro a los canales internacionales o a los canales argentinos que hacen un bloque, hay lindos, me gusta mucho el de Canal 26, que hace tema internacional, y cuando veo las peleas, cuando se pegan trompadas los diputados y todo, digo,
¿qué nos asombramos? Si acá estamos, éramos un ejemplo en un momento, en un momento era un ejemplo porque está bien, vos no estabas de acuerdo, te ibas de un bloque a otro, listo, allá, pero trompadas y tirarse vaso de agua empezó hace muy poco. Sí, sí, la verdad que el Congreso se transformó mucho. Se degradó mucho, hay que prestigiarlo porque yo creo que siempre tiene que haber... Digo, no hace falta que todo el mundo sea un experto en algún tema, pero sí tiene que ser gente que quiera aprender, que quiera escuchar y que tenga sentido la responsabilidad. Y que quiera, estudiar, porque a nosotros nos tocan trabajar sobre temas de los más diversos, lo que se le puede ocurrir a la gente. Desde, no sé, cuál es la mejor ley para que en la Argentina se produzcan más y mejor combustibles y tengamos abastecimiento y además exportemos al mundo, a la carga tributaria nacional, que son temas muy técnicos pero al mismo tiempo muy políticos, pasando por un régimen penal juvenil o, no sé, ahora no se me van a ocurrir ejemplos, pero las cosas más insólitas, desde la ley, insólitas o no, o cotidianas, desde la ley que regula los alquileres hasta... Tremendo, sí. No sé, entonces... Hay que tener ganas de estudiar. No puede ser que el diputado que esté ahí... Vas a cobrar sueldo. Claro. No podés saber de todo, pero tenés que tener la humildad, la paciencia y la fuerza de trabajo para estudiar de lo que podés estudiar, confiar en otro, asesorarte bien. Leer lo demás para poder votar. Si no entendés, decirlo, no creer que uno entiende todo. Nos pasa que no siempre entendés los temas. Y bueno, es un lugar, la verdad, para mí, insisto, un honor poder ocupar ese lugar y bueno, uno trata de hacerlo de la mejor manera posible y a veces te enojas cuando ves que otros lo desprestigian con la imagen que trasciende, ¿no? Qué lindo hablar con un diputado de 41 años, casi 42, y no lo digo de compromiso porque nos conocimos ahora, Juan Manuel, sí. Pero la verdad que me encanta y... te tendría hasta las 10 de la noche. No, en serio, porque sos... te voy a volver a invitar. Ya me estoy comprometiendo porque me interesa el tema de la ley de menores. No te pude invitar en esa época porque vi que te veía que estaban debatiendo y era molestarte. Entonces dije en algún momento, la ley de menores, invité a una abogada penalista sobre ese tema, porque decimos sí, igual como país estamos fallando. Mi opinión, porque a los 12 años, 11 y 9 no puedes salir a matar. Hay que cambiar la ley, desde mi punto de vista. Yo me gustaría que el diputado Juan Manuel López, que me diga a ver qué hacemos con eso. Un diputado que es uno de los que estuvo ahí con eso. Es un tema complejo, pero que al mismo tiempo nadie se anima a... Nadie no, pero las mayorías del Congreso no se animan a darle una solución, a trabajarlo, a cambiar la legislación. No es la única forma de solucionarlo. Vos, para que la gente entienda, cuando cometés un delito tenés que ser punible, es decir, tenés que supuestamente entender la criminalidad de ese acto, es decir, saber que lo que hiciste está mal y poder hacerte cargo de esa responsabilidad, y desde casi siempre se puso esa edad en 16 años. Y a los chicos que cometen delitos de menor edad no tienen un proceso penal, terminan en algunos institutos sin pena, pero también de un modo que no es sano tampoco. En la Argentina hace muchos años, nosotros hace más de 20, dijimos, hagamos un régimen para a los jóvenes enjuiciarlos con reglas de jóvenes y con penas de jóvenes, donde los delitos aberrantes, es decir, el homicidio a mano armada, en fin, los delitos sexuales, los delitos del secuestro, no sé, los crímenes más duros, sí tengan pena de prisión en un establecimiento solo para menores, pero que la edad no sea a partir de los 16, que sea antes, que sea a los 13, a los 14. Hay casos de crímenes de menores de esa edad, muy pocos, la verdad que muy pocos, se encuentran algunos, pero los últimos casos más feos, el que ocurrió en La Plata a principios de este año, eran jóvenes de 14 años. Entonces más o menos se piensa que hay que bajar la edad a esa edad y hacer un sistema que no es tan complejo. O sea, ya hay jueces de menores, con lo cual
Eso no hay que hacerlo, sino delimitar los lugares de detención para que estén aislados de los adultos. Porque la idea de una cárcel no es solo el castigo, sino es, bueno, el castigo para que después vuelvas a la vida cotidiana, claro, y no vuelvas a cometer un crimen, te metas en el mercado laboral y bueno, en general, si a un niño o a un joven o a un adolescente lo pones, obviamente, con adultos, lo más probable es que lo vuelvas un delincuente profesional. Pero siempre se traba esa discusión, nosotros la promovemos siempre, queremos que salga y ahora avanzó un poquito. Falta, pero avanzó un poquito. Juan Manuel, me interesa esto, pero qué mejor preguntarle a un diputado que está tratando la ley, porque yo tengo mi idea que yo, para mí, desde el periodismo, que muchos años en trayectoria y haber visto en La Plata y cubrir un montón de cosas, yo digo, pero si acá los mandan los padres, ¿por qué entran por una puerta y la otra? No se puede poner, que quede claro, es una sugerencia y algo que por ahí es una locura lo que digo. Si los padres los mandan a robar, porque saben que entran por una puerta, ¿no se puede poner algo ahí, que el padre pague? O sea, desde la ignorancia, ¿eh? Bueno, que tengan juicio te sirve para eso. ¿Por qué? Bien. Porque ¿qué pasa con los menores de 16? No van a juicio. Si vos vas a un juicio, el menor tiene que defenderse, digamos. Primero, encuentra que se lo acusa. Los juicios no tienen por qué durar una eternidad, pueden ser juicios muy cortos, capaz que un solo día, una audiencia. Si hay una prueba sencilla, viene, se le muestra el video de la cámara de seguridad, lo que fuese, los testigos, vos robaste, vos mataste, y el menor se va a defender. Y el juez le tiene que preguntar para quién mató, para quién robó, y si fue instigado. O sea, la instigación a cometer delitos es un delito también. Instigarte es obligarte o envalentonarte, digamos, llevarte a esa situación. Si fueron los padres, van a tener que responder también, van a ser acusados. O sea, el problema hoy de los menores que son mandados a robar por los padres es que no se sabe por quién los mandaron a robar. Muchas veces no son los padres tampoco, ocurre mucho en el conurbano. Lo hablábamos hace poco con un grupo de sociólogos que trataron de entender, hablando con menores, por qué cometían delitos, incluso hablando con sus madres. Hay banditas que responden a bandas más grandes que les dan a los chicos dinero fácil y rápido para robar. Y en general tiene que ver con la droga. Esas bandas son los chicos que reparten droga, que roban para los que reparten droga y que les pagan rápidamente a esos soldaditos. ¿Qué hacemos con esos pobres chicos? Plata que no podrían ganar rápidamente, capaz que en un día se llevan 20.000, 30.000, 50.000 pesos, que en ningún trabajo se los van a pagar, depende de la cantidad de cosas que hicieron ese día, y esos chicos, por el dinero, para comprar más droga, o por el solo hecho de encontrarle un sentido a la vida en lugares que no son como Saladillo, que son por ahí mucho más duros, bueno, no salen del crimen, y sus mamás ya no saben qué hacer. Muchas mamás quieren incluso que los encierren a esos chicos. Es muy loco pensarlo, porque dicen, yo ya no lo puedo controlar, me robó esto, me robó lo otro, para drogarse, para tomar cualquiera de las peores drogas. Entonces, hay mucho por hacer, y yo creo que una de las deudas más grandes que tienen los últimos 25 años. El Paco empezó en el 2004 en la Argentina. Es peor que la marihuana el Paco. Es peor que cualquier cosa. Sí, y ahora sí. Está el fentanilo, que es una droga que te mata en 2 o 3 días. Es una droga que en Estados Unidos mató a mucha gente en los últimos años y está empezando a llegar acá. Y esas cosas, si no las solucionamos, son chicos que no solo van a morir muy jóvenes, sino que van a cometer delitos sin importarles nada. O sea, no les va a importar la pena que pueden tener en un juicio. Entonces ahí hay que ir por los criminales más grandes y hacer un muy buen trabajo. Es un tema súper interesante que de verdad la Argentina lo tiene que abordar, porque son generaciones que están en peligro y que ponen en peligro a los demás. Estamos hablando con el diputado nacional Juan Manuel López, que se tomó la deferencia de este fin de semana que estaba en Saladillo. La verdad que le vuelvo a agradecer. Ciudad Alerta está Juan Manuel, saladillense él. Pero hace 8 años, ¿qué pasa con Juan Manuel a partir de, se te termina en diciembre, ¿no? En diciembre dejo de ser diputado. ¿Y qué haces? Voy a ver si ejerzo la profesión, si... pero no querés renovar, tenés que renovar. Puede ser, te lo pido sin una conocerte. posibilidad, pero se decide recién en agosto.
agosto se cierran las listas y nada, digamos, uno está conforme con lo que hizo y con la responsabilidad y el honor que tuvo. Tal vez se da que el partido te dice es necesario que sigas y seguís, o tal vez no se da, además de que tu partido se tienen que armar las listas, la gente te tiene que votar, por ahí no te vota nadie y dejas de ser. Así que en principio termino en diciembre. ¿Vos por qué distrito vas? Capital. Yo fui diputado por los 2 distritos, por la ciudad de Buenos Aires al principio y después por la provincia en el 2021. A la primera vez con Lilita, que encabezaba la boleta de diputados nacionales en el 2017 por la ciudad. Yo estaba trabajando con ella. Encabezaste, ¿eh? No, Lilita encabezaba. Iba en el cuarto lugar y bueno, Lilita me convocó, me dijo, yo era parte de su equipo de trabajo, me dice, hay un lugar, venite. Y después terminé siendo el presidente del bloque cuando ella renunció a la banca. Disculpame. Y empecé a recorrer la provincia en el 21 y se armó una linda lista con Diego Santilli en ese momento y Graciela Ocaña. ¿Y en qué lugar ibas ahí? Ahí iba a tercer lugar. Y bueno, y me tocó, nada, ser diputado por la provincia, que es mucho más interesante. Y tuve la suerte de recorrerla, no les digo que toda, pues son 135 municipios, sí. Pero hacer mucho el interior y mucho el conurbano, que es un lugar que no siempre se animan a ir muchos, y es un lugar que hay que conocer y que hay que entender, porque si no, no entendés un pedazo de la Argentina. La provincia de Buenos Aires representa el 40% de la población, y de ese 40%, 2/3 están en el conurbano enorme que tenemos, que es complejo, grande y diverso. No es como por ahí uno se lo imagina desde acá. Qué bárbaro, ¿eh? Me gustaría que sigas. No soy amigo tuyo. Te acabo de conocer. Sabía que eras diputado porque sigo, te escucho, pero a mí me gustan los diputados que trabajan. No me gustan los que están sentados, ¿eh? Para estar sentados estamos nosotros. Pero es lindo trabajar, a ver, es lindo. Por lo menos te tiene que gustar esto, meterte en temas muy distintos. A mí me gusta porque si estuviera haciendo siempre el mismo tema, por ahí te aburrís, digamos. Acá cuando saltás de un tema a otro, es interesante. Yo no es que soy súper estudioso, pero trato de leer, trato de entender. Y después tiene la posibilidad de esto, de representar. Entonces a veces conocer otras realidades es ¿Cómo ves, ya que recorres el conurbano, cómo ves el tema de Milei, cómo está la pobreza? Yo te voy a aclarar algo, antes que vos te explayes. Te lo decía acá antes, me pareció desafortunado lo que hizo Milei con la vicepresidenta, porque a vos te votaron por 4 años y después renovaste por otros 4 más. Sí. Vos tenés que cumplir tu mandato. Yo no me gustan los helicópteros los vivimos ya. No, nunca. ¿Entendés? La dictadura se vivió. No me gusta que De la Rúa, yo estaba de acuerdo, ¿no? Con De la Rúa es mi problema, pero el tipo tiene que cumplir su mandato, bien o mal tiene que cumplir su mandato, como lo tiene que, yo no estoy de acuerdo con Milei con un montón de cosas, pero quiero que cumpla su mandato. No estoy de acuerdo con algunas cosas de Kicillof, pero tiene que cumplir su mandato. No estoy de acuerdo con Salomón en algunas cosas, pero que cumpla su mandato. Para eso están las elecciones del 2027, que se lo saca a todos, o no, o renuevan, lo que sea, ¿sí? No puede ser que un presidente haga lo que está haciendo Milei. ¿Cómo vas a ningunear? Lo mismo que hizo Cristina con Mauricio Macri. ¿Cómo vas a ningunear a tu vicepresidenta? Pueden estar peleados, pero pará un poco. ¿Estoy equivocado? Son límites que para mí no tenemos que naturalizar. Pero no por una cuestión solo de educación, nada. Hay gente que tiene distintos caracteres, hay gente que es muy, no sé, comedida y saluda a todo el mundo y es muy amigable, sí. Hay gente que es más recia, más parca, eso está todo bien. Pero cuando vos sos presidente ya dejás de ser vos solo, vos representás a un país y eso que haces, digamos, repercute en el ejemplo que das. O sea, vos sos ejemplo de ahí para abajo para todos los argentinos y para los que te ven de afuera. Entonces, hay cosas que no podés hacer por más antipática que te caiga la persona que está al lado tuyo. Y por otro lado, esa otra persona que está al lado tuyo, no importa quién sea, si tiene otro rol institucional, como vos decías, digo, si es el vicepresidente de la nación o un gobernador o lo que fuese, también representa a otra gente que fue votada.
Y vos te podés decir las cosas más duras, más incluso hirientes, pero siempre con respeto. Yo no soy de no enojarme, pero trato primero de pegar de la cintura para arriba, de no hablar de cosas personales y de no faltarle el respeto a nadie. O sea, incluso si quisiera uno dejar a alguien con la mano tendida, digo, sin dársela, tiene que dar razones de por qué hace eso. Y se las tiene que decir al otro en la cara. Mirá, yo no te doy la mano porque vos hiciste tal cosa y es una me traicionaste o lo que sea. No sé. Pero así todo creo que no vale la pena. Tener esas venganzas, porque son venganzas personales o son caprichos personales. Vos tenés que actuar con dureza, pero con mucho respeto para dar el ejemplo, sobre todo. Porque dar el ejemplo no es una pavada. Yo no le puedo pedir a un joven o a un niño que, no sé, que no robe, que no le falte el respeto a su maestra, a sus padres, a sus amigos, a sus conocidos, y hay un presidente que roba, no digo que sea el caso de Milei, o que falta el respeto. Sos la figura más importante del país. Qué bueno, da para seguir hablando, pero Juan Manuel se tiene que ir a comer. Vamos a preguntar algo un poquito más. ¿Tenemos un tiempito? Tenemos un ratito. Tenemos un ratito, vamos, Juan Manuel, qué grande, qué grande. Te digo más, las pausas, la publicidad la voy a poner después, no quiero ni perder un minuto con Juan Manuel. ¿Cómo ves la situación? Te decía cómo ves la situación, porque picoteo todo, la situación del país, ¿cómo la estás viendo ahora? Económica. Todo un poco, hablame de cómo estás viendo todo. Porque la verdad que sos bárbaro porque sos sintético, y no. Sí, no hay que hacer largo, hay que tratar Exacto. de sintetizar. Yo veo cosas buenas y cosas malas. Y en lo económico veo algo desparejo, si se quiere. Uh-huh. Veo que el final del gobierno de Alberto Fernández, todo el gobierno fue malo, pero el final fue muy malo. O sea, realmente cuando Milei o los libertarios dicen que estábamos en las puertas de una hiperinflación, es así. O sea, si no era una hiperinflación, porque no siempre se dan de la misma manera, algunos hablaban de superinflación, que son números muy altos, qué sé yo, noviembre del 2023, no nos acordamos, pero fue creo que cerca del 10, la inflación mensual, o sea, solo noviembre. Después viene Milei, devalúa, fue el 20 o el 25 de diciembre y enero el 20, con una inercia muy fuerte, con una situación difícil. Yo creo que en el tema inflacionario el presidente, digamos, dio en la tecla por ahora, porque va bajando la inflación, va ordenando, pero hay que de a poco empezar a tener sintonía fina. Hay sectores de la economía que empezaron a recuperarse, hay sectores que no, el comercio no se recupera, el consumo masivo no se recupera. ¿Qué es el consumo masivo? Alimentos, bebidas, eso está abajo, está casi un 15% abajo de lo que estaba en diciembre del 23. Y eso es muy bajo. Algunos te dicen, bueno, esos números de diciembre del 23 no eran reales porque la gente se sacaba la plata de encima porque decía, che, esto va a subir, entonces voy a comprar rápido. Puede ser, pero se está consumiendo menos en términos reales, de cantidades. Entonces, ahí hay una alerta, una preocupación que tenemos que tener todos. ¿Por qué? Porque parte de los recortes que se hicieron de la economía se hicieron en jubilaciones. La jubilación mínima quedó muy atrasada respecto no solo del 2023, sino de antes, porque ya el gobierno de Alberto y Cristina la había atrasado a la jubilación. Tuvo una caída muy, muy grande el año pasado, un pequeño repunte, pero siguen atrasados. Hay salud, vimos lo de Garrahan estos días, ahora parece que hay un principio, no sé si de acuerdo, pero por lo menos de anuncio. Hay lugares, el Garrahan depende un 80% del gobierno nacional, o sea, es un hospital, claro. 20% depende de la ciudad de Buenos Aires, 80% del gobierno nacional. Y los residentes estaban cobrando 700.000 pesos hasta hoy. Y son profesionales médicos que se ponen a cargo del hospital. Entonces, hay lugares del Estado donde se ganaba muy bien y se redujo, lugares del Estado donde se ganaba más o menos, me refiero al Estado Nacional, y lugares del Estado donde debería ganarse mejor. Entonces, yo veo avances y veo retroceso, y después veo sectores de la economía que están complicados. El campo está complicado por distintas razones. Una por el tipo de cambio, otra porque siguen habiendo retenciones altas, porque además
el precio internacional de lo que vendemos al mundo está bajo, entonces habría que encontrar una solución para ese sector, porque es un sector que genera divisas y da empleo. Después tenés sectores que están creciendo, minería y petróleo y gas, pero eso nos queda re lejos y emplea poca gente. Qué sé yo, si vos vas a Neuquén hoy a Vaca Muerta, yo fui el año pasado, nada, es impresionante cómo crece, no hay lugar para vivir, es carísimo alquilar, es más caro que alquilar en Recoleta. Pero digo, hay gente laburando, sí, pero no es que la Argentina va a tener empleo para todo el mundo. La minería empieza a crecer, pero también no es de masivo empleo. Entonces hay que encontrarle la vuelta y empezar a pensar cómo podemos despegar en el buen sentido para que haya trabajo de calidad y para que esta baja de inflación, que parece que este último mes viene mejor que incluso los anteriores, se empiece a dar con crecimiento, ¿no? Eso es complejo, yo lo entiendo al presidente, también veo que le falta sensibilidad y que cree que cuando hay una crítica siempre es malintencionada, siempre está operada, dice él, o siempre está porque alguien lo quiere, no sé, conspirar contra él. Y yo creo que hay críticas que son muy, yo creo que la crítica, muy genuinas. Claro, la constructiva las tiene que aceptar. ¿Sí? Las destructivas, bueno, déjela. Pero aparte, déjela, él se prende. Vos sabés que. Me gusta contestar todo y se enoja, para mí, siempre de más. A mí eso no me gusta. Pero no solo por. Mucho Twitter, mucho Instagram. Tendría que dejar un poco eso. Sí. Mucho, disculpame lo que voy a decir. Muchos pibes, que está asesorado por muchos pibes. Ahora, una chica que tiene Instagram, que no sé cuántos seguidores tiene, va a ser vocera. La verdad que ser un vocero, no tienen ni idea de lo que es ser un vocero. Recién hablábamos con con el colega, la vocera de la vicegobernadora nunca fue periodista de calle. Vos tenés que tener un vocero, alguien que tenga contacto, porque vos tenés que informar. Vos no tenés que poner a alguien que, porque lo siguen 1 millón, no, entonces yo no podría ser vocero de nadie porque a mí no me sigue nadie, o sea, es los que me escuchan y eso, pero te puedo garantizar que puedo ser vocero de muchos, claro, y mucho mejor. Es un trabajo, bueno, que tiene que ver de campo. De comunicación. Es como hacen ustedes como diputados, vos me decís, ustedes, perdón que estoy incluyendo mucho que no tengo que incluir. No importa. Me refiero a los diputados, tienen que ir, no que te votan o como los concejales, tienen que ir a volver después, no esperar con el votito. Un vocero comunica sobre un montón de temas. Exacto. Se comunica para todos. Muchas veces la gente se asusta por una medida. Che, dice, ¿esto qué va a ser? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué es? Bueno, el vocero tiene que tranquilizar. A veces al común de la población, a veces a un sector de la economía que de golpe le cambian una regulación y no sabe cómo va a trabajar, cómo va a ser su forma de producir o de vender. Exacto. O lo que fuese. Entonces es un trabajo de mucha responsabilidad donde entra también la política en el sentido de que ocurre un hecho, no sé, el caso Libra, ¿vieron? La estafa esa. Exacto. ¿Viste que, bueno, tenés que explicar, ahí te toca como hacer de la defensiva del gobierno, explicar qué pasó, qué no pasó, en fin, qué grado de responsabilidad y qué vas a hacer. Y comerte el palo que venga. Y es un trabajo de verdad muy serio porque es la forma que tiene el común de la gente y después por ahí la gente más especializada en algún tema de entender qué está pasando. ¿Y para qué sirve entender qué está pasando? Para ver si a vos te gusta este gobierno y lo vas a querer seguir apoyando o no te gusta o te están ocultando algo o no. O sea, la comunicación en las repúblicas democráticas es probablemente una de las cosas más sensibles y que más tenemos que valorar. Ellos comunican, no digo que no comuniquen, pero comunican a su manera, tergiversan la realidad. Se ríen de algunas cosas que por ahí los más jóvenes también le dan risa, pero, no sé, hacer un video con inteligencia artificial en el medio de una elección, como ocurrió hace 15, 20 días en la Ciudad de Buenos Aires, con lo de Macri, y está mal. Por más que sea gracioso para algunos, porque estás tergiversando la realidad y eso no corresponde. Bueno, hay cosas de la comunicación del gobierno que hay que prestarle mucha atención. Y que hay que animarse a decir, che, esto está mal. Y por más que Milei te diga, te putee, lo que fuese, bueno, no, hay que decirlo y hay que en todo caso calmarlo a él. ¿Tuviste algún cruce con gente del gobierno? Sí, pero más que nada con tuiteros, o sea que yo no, gente del gobierno, no, los tuiteros, no le hagas caso. Trato de no contestar. En el Congreso me respetan bastante los colegas libertarios. Al principio, una vez, una diputada, después vino, pidió disculpas. Bien, yo
yo creo que soy respetuoso, entonces no recibo en general es que tiene que ser agravios, así. salvo, insisto, de algún tuitero que te pone. No, los tuiteros, alguna cosa. un consejo de una persona Pero de grande. gente oficial del gobierno no, la verdad no. A mí me, No a mí, recuerdo, capaz que alguien. a mí Adorni la verdad que no me gusta. No, muy soberbio. Muy soberbio. Para mí, sí. Muy soberbio. Ese estilo no me gusta. Y cuando no era vocero, cuando era un simple periodista, era un pollito mojado. Se agranda la gente a veces cuando llega a un cargo y eso es peligroso porque yo los tengo cargos un dicho que no lo puedo decir acá. Hay que volver a la vida normal. Claro. Voceros de Rucauf, vos sabrás, Rucauf duró en el gobierno como gobernador 1 año y un poquito más. Claro. Eran porque después quedó Solá, porque la hicieron bien, el presidente se lo llevó, Carlos Saúl se lo llevó el canciller y lo dejó a Solá, y nosotros decíamos, frenen un poco porque los periodistas en casa de gobierno seguimos, y en 1 año y 1 mes se estuvieron yendo. Juan, qué de cosas tengo para preguntarte, pero bueno, es como voy a hacer un pimponcito y después te voy a invitar otro día. Cuando quieras. ¿Cómo ven la provincia para estas elecciones? Y ya como por lo que estoy viendo y observando y analizando, ¿se encamina a Santilli de nuevo? ¿O? No lo sé, hay también para que la audiencia entienda, hay 2 elecciones este año en la provincia de Buenos Aires. Tenemos una el 7 de septiembre, que se van a elegir concejales en cada municipio. Exacto. Se va a renovar la mitad del Consejo Deliberante y se van a renovar la mitad de los legisladores provinciales. Algunas secciones. 4 secciones eligen diputados y 4 de senadores. Eligen senadores. La séptima, Senador. Saladillo, en fin, Alvear, Azulo, Lavarría, 25, Roque Pérez, van a elegir senador, van a elegir 3 senadores. Exacto. Eso va a ocurrir el 7 de septiembre. Y después, en octubre, el 26, si mal no recuerdo, 26. va a ser la elección nacional. Y la provincia de Buenos Aires va a elegir 35 diputados nacionales. Es la primera vez que la provincia hace una elección desdoblada de esta manera, ¿no? Una elección de medio término, es decir, de renovación de legisladores y de concejales, separada de la elección nacional. Esa elección va a ser con la boleta común, la de papel, la otra va a ser por primera vez con boleta única. Y va a ser algo raro, las alianzas no están claras, el PRO y la Libertad Avanza están viendo si se acuerdan, el peronismo está peleándose entre ellos, yo le digo, acá lo hablo más desde afuera, mirando a los otros, ¿no? Cristina pareciera que se pelea con Kicillof, no sabemos si al final se van a amigar, lo mismo la Libertad Avanza y... Yo no creo, Para mí Kicillof, con lo que hablábamos con el colega, justo te íbamos a preguntar cuando hablábamos con el colega, me parece que lo alcanzaste a escuchar, yo creo que Kicillof se encamina al 2027 y no creo que se vayan a amigar. Puede ser. Cristina que es grave error. Pero a Kicillof lo conocemos menos, en el sentido que recién ahora lo vamos a ver, digamos, tomando sus propias decisiones. Yo, la verdad, no me aventuro a dar una respuesta. No se sabe nada acá. No lo termino de conocer a él, cómo piensa, cómo funciona. Y después en el medio hay mucha gente, como nosotros, la coalición cívica, no sé el radicalismo que hará, que nos parece que tendría que haber una tercera opción, capaz más minoritaria, pero hay mucha gente que no le gusta ninguna de las dos cosas y que tiene derecho a tener a alguien a quien votar. ¿Y pero por dónde va la gente ahí? ¿Qué ofreces vos? Todavía no está. Viste, te abrí el micrófono. Nada. Yo creo que hay que ofrecer gente que controle, porque es una elección legislativa, y que ponga límites pero sin obstruir. Esto que vos decías, yo quiero que todos terminen el mandato y colaboro desde mi lugar para que tenga gobernabilidad todo el mundo. Ahora, cuando tengo que decir esto no, digo esto no, sin especular, sin tener miedo, sin esperar que Milei nos llame para integrar una lista o lo que fuese. Me parece que hay que... Eso, tiene que haber algo en el medio que no sea ni kirchnerista ni libertario, o ni peronista ni como se vaya a llamar la Libertad Avanza si se alía con el PRO, y que diga esto está bien, esto está mal, y podemos, tener otro tono, porque además Milei es muy duro, muy a veces grosero, o en fin, lo que sea, o muy iracundo. Pero yo te diría que aprendió de Cristina. Cristina no decía malas palabras, pero insultaba bastante y rigoreaba bastante. Y muy despectiva también. Era muy despectiva también, exactamente. Entonces, a mí esas formas
que son formas, pero son el fondo, porque después sobre ese carácter deciden esas personas, sobre esa forma de ser, con esa forma de ser deciden esas personas, no me gustan. Me parece que tendría que haber algo, insisto, más sensato, más tranquilo, por más que estemos enojados. Hay gente enojada que es o muy antimileísta o muy antiperonista. Y hay otra gente que está desesperanzada y se está desconectando del sistema. Yo creo que a esa gente hay que hablarle y decirle, miren, algunos queremos tener otro tono, tener otras propuestas, no tan extremas de ninguno de los dos lados, y nada, y representar. ¿Cómo ves? Porque justo viendo un título, el gobierno impulsa el servicio militar voluntario. Hay un 83% de gente que quiere y un 17% que no, lo acabo de una encuesta. A mí voluntario no me parece mal. Qué sé yo, me parece que yo cuando era chico estaba el servicio militar, en el 94 lo sacaron, así que no me tocó hacerlo, digamos, zafé por varios años. Y era un tema, vos pensabas, che, ¿por qué todo el mundo tiene que ir? Hay Claro. gente que no le gusta, que quiere hacer otra cosa. Eran otras épocas, había otra cultura, se necesitaba tal vez fuerzas armadas más grandes o pensar que la defensa se tenía que organizar de esa manera. Hoy hay más tecnología, más capacidades y yo creo que las fuerzas armadas tienen que existir, son más chicas porque por suerte la Argentina y la región es una zona de paz desde hace décadas, afortunadamente, pero tenemos que tener fuerzas armadas pequeñas pero bien pagas y profesionales. Si alguien en el medio quiere hacer el servicio militar porque en las distintas fuerzas se aprenden cosas muy útiles, yo no sé si esto es tan conocido, pero en Estados Unidos sobre todo, pero en la Argentina también, hay gente que hace la carrera militar, por supuesto, Estados Unidos participa de distintas guerras, la Argentina no, que después de 10, 20 años se llevan a los retirados, porque además los militares se retiran bastante jóvenes, empresas para que les hagan la seguridad a empresas importantes o les hagan la logística a empresas importantes. Se aprende mucho en las fuerzas, porque muchas veces en lugares donde hay paz, lo que se trata es de estudiar, de aprender y de entender. Entonces me parece bueno que exista. Espero que no sea, yo creo que es la segunda o la tercera vez que lo anuncian, yo ya los había escuchado. Espero que no sea solo para anunciar o dar una discusión de estas de cambio cultural. Me parece que si lo hacen, que lo hagan bien, porque es útil y hay muchos jóvenes, muchos chicos que podrían ir a aprender cosas muy útiles que te pueden servir para trabajos futuros y además quedan en la reserva de si en algún momento, Dios quiera, la Argentina nunca tenga un conflicto militar, bueno, tenemos más gente capacitada. Y para que aquellos que no siguen estudiando, que tengan alguna profesión también. Exacto. Y no estén en las esquinas con el tema de la No, droga, aprendiendo, ha cambiado aprendiendo mucho. y con disciplina. Cuando uno tiene disciplina, que uno de los grandes problemas de hace años ya de los más jóvenes. Vos la disciplina la adquirís en algún lado, de aprender a levantarte temprano, En tu casa. aprender a estar sentado un rato largo en un lugar prestando atención, o aprender a sostener 6, 7, 8, 10 horas de trabajo, no es fácil, y eso se adquiere con cierta disciplina. Se perdió la Argentina. Que bueno, que por ahí alguien la puede adquirir ahí. No me preocupa. O sea, me parece bien que sea voluntario, digo, no, yo no obligaría a nadie a esta altura de la libertad que tienen las personas a hacer eso, ¿no? La última cortita. Y nos vamos. Estamos con Juan Manuel López, diputado nacional, Ciudad Alerta, ya nos estamos yendo. Me mandan, Adorni justifica el dicho de que él almuerza mate cocido. Erupta pollo, me pone. No sé. Bueno, me mandaron un mensaje, bueno, gracias a la persona que manda mensajes, que nos está escuchando. Viste, hay gente que nos escucha todavía. La última, ¿cómo ves Saladillo? Más allá que venís poco, venís de vez en cuando, pero ¿cómo lo ves? No, yo lo veo bien. Saladillo siempre fue un lugar distinto en la zona, ¿no? No sé, se puede criticar alguna cosa en particular, pero en general siempre Saladillo estuvo ordenado, tiene la suerte de tener más actividad económica que el resto de las ciudades de la región, así que yo lo veo bien. Nunca me dediqué a lo local, no se dio, me tocó trabajar yo antes de ser diputado empecé a trabajar en el Congreso y siempre me importaron mucho los temas nacionales, y yo creo que
Hay que hacer la ruta 205. Sin duda, siempre cada vez que se trata el presupuesto es una ruta nacional, lo decimos y está fea. La ruta está fea y hay más accidentes de lo que había hace 10 años. Eso está en las estadísticas. ¿Por qué está tan porfiado Milei con hacer obras que son primordiales? Porque las obras salen plata y él ajustó, entre otros, digo, además de los jubilados, ajustó en obra pública. Yo creo que las va a tener que hacer. Porque las cloacas, por ejemplo. La ruta 205 es un claro ejemplo. Porque está más transitada. Porque las otras rutas que van al sur de la provincia están sobrecargadas. La 3 nomás. La 3, exactamente. Entonces empezó a transitarse más la 205. Eso la va rompiendo. Si no la mantenés, nada, es un círculo vicioso. Y si además se generan accidentes y bueno, y nuestra muchos producción no encuentra por dónde salir, digo, el flete es más caro en la Argentina que en el promedio de la región porque tenemos mala ruta. Eso hace que nuestros productos sean más caros para venderlo hacia el mundo y también que sean más caros para consumirlo acá. Es un tema que, nada, Milei tarde o temprano va a tener que hacer obra pública. Ojalá que la haga bien, de manera honesta y lo más barata posible. Muy bonito, Juan Manuel, la verdad que te agradezco tu presencia. Juan Manuel López, un lujo para mí haberlo tenido acá en Ciudad Alerta, la 90.7 Radio Saladillo por online. Te deben haber escuchado. ¿Tuviste algún mensaje? No, por ahora no. No te retó nadie, no me retó nadie. Pero te deben haber escuchado seguro online, seguro. Te tienen que haber escuchado en Radio Saladillo 90.7, nos escuchan siempre los viernes, como siempre a las 19 hasta las 21, el programa nos quedamos un poco más porque después viene la música, y lo tuvimos acá Juan Manuel, lo vamos a volver a llamar, para mí fue un gusto.